que decir que mucho se habla de la obra de Luis Felipe Moyano, seudónimo Nimrod del Rosario. Pero, ¿qué sabemos del misterio de su nacimiento? El misterio de su venida al mundo y del por qué escribió su obra, junto a muchos otros, lo desvela su madre, María Elena Rosalía Taglialavore, en las cartas de María. María, o Rosalía, protagonizó el caso de abducción más importante de la historia. Escribió en total 67 cartas. Vamos a comenzar ahora mismo con la lectura de sus escritos. Primera parte. Se desveló el misterio. María tuvo un hijo, mitad terrestre y mitad extraterrestre. El increíble suceso interespacial que produjo la ira terráquea por el engendro de un hijo extraterrestre. Comienzo a leer lo que escribió María. Dice así: comenzaré relatando mis experiencias de cómo y por qué llegué a tenerlas, pero no me detendré en situaciones borrascosas o escabrosas. Solamente diré que vinieron a mi casa, pasada la medianoche, y me dijeron que debían hacerme una revelación. La revelación era que mi hijo era mitad terrestre, mitad extraterrestre. Yo había quedado viuda hacía 4 años, después de estar 15 años casada, debido a que mi madre estaba por morir. Me comprometió mi madre un 28 de octubre con un joven de la oligarquía y me casó un 24 de noviembre de 1945, o sea, que tenía 15 años, y el 28 de octubre del año siguiente nació mi hijo. Al venir los extraterrestres, después de habérmelo anunciado durante todo el día y decirme que venían en son de paz y que no me fuera a asustar. Bien, vinieron a las 12 de la noche y me hicieron esa revelación. Al día siguiente lo charlamos con mi hijo y cuál no sería mi sorpresa cuando mi hijo me dice: yo ya lo sabía, los estaba esperando. Y le cuento la revelación y me dice: yo sé cómo te lo hicieron. ¿Y cómo lo sabes?, le digo yo. Y me dice: si me enviaron para escribir un libro, ¿cómo no lo voy a saber? Lo que sí, tenedme al tanto de todo y cuando te lleven, fíjate bien en todo. Cómo vienen, cómo entran, dónde te llevan, cómo visten. Y le digo: ellos me dijeron que tenían transmisión mental, captación de pensamiento y dominación mental, una pinturita. Me dijeron que me precisaban para cumplir una misión, pero que primero me quitarían unos sentidos y a cambio me darían otros, como ser aumentarme el humor, quitarme el temor, darme docilidad, quitarme el poder de analizar, razonar, etc. Prosigo. Mi hijo me insistía que estuviese alerta y los vigilara, y yo le decía: sí, cuando ellos quieren, ya me dominan mentalmente, y yo puedo mirar, escuchar, caminar, pero a veces me inmovilizan, ya sea tengo la lengua dormida, o cuando quieren ellos que hable, y cuando no, no. Y mi hijo me dice: eso ya lo sé. ¿Cómo proceden? ¿Cómo actúan con vos? Es lo que quiero saber. Nadie mejor que él para saberlo. Yo le explicaba que a veces estaba acostada, durmiendo, y era como si de un pulso, ya sea mentalmente, parecía que un imán me levantara y yo, como una autómata, me levantaba, y un día lo pude experimentar muy claro. Ante la insistencia de mi hijo, me di cuenta que yo les abría la puerta que estaba con llave y entraban por el comedor
Mi hijo dormía en la pieza, o sea, que nunca se despertó. Más bien, diría, que lo dormían. En una oportunidad me revisaron todo, desde el taller de electrónica, se llevaron una lámpara de radar que mi hijo tenía. A la mañana, cuando revisó, notó ese faltante. Yo miraba, ya que ellos me decían que venían en son de paz, y al abrirle la puerta pensaba, «Ja, son los muchachos». Pero esta vez vinieron con unos enanitos que no medirían más de 50 centímetros. Tenían busitos como de nilón, color manteca, con una capucha, que les tomaba la cabeza y las orejas, dejando la cara al descubierto. La cara era color manteca, tirando a ceniza, una especie a los hongos del campo. No sé si era piel, parecía esponjosa, eso sí, transpiraba. Ellos son los que se ocuparon de revolver todo. Como traían una especie de radio de unos 20 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto, y tenían una antenita, lo pusieron sobre un aparador. Yo, en un descuido, se lo quise quitar, y uno de los enanitos sacó una especie de pistola de la cintura y me fumigó con un líquido que se vaporizó, y yo empecé a saltar y a gritar, porque me moría de frío. Y a los que traían, que eran físicamente como nosotros, los terrestres, yo les dije, ¿no me dijeron que venían en son de paz? Y me dicen que creyeron que yo les quería quitar el aparato. Y les dije que sí, que se lo quería quitar, porque mi hijo me lo pidió, que quería algo de ustedes, para comprobar realmente que ustedes estuvieron. Y me dicen que ya lo va a comprobar en su momento, y se fueron y se me cortó el frío. Lo que yo pensé en ese momento es que así debía ser lo que el extinguidor de incendio, perdón por mi ignorancia. La primera vez que vinieron me dijeron, «¿Qué tal, María?», que es mi sobrenombre, y yo pensé, ¿cómo lo saben? Y se lo pregunté, y me dijeron que me conocían de antes de nacer. Y yo me dije, sí, qué idiota que soy al preguntarlo. No solo eso, me dicen, pero si siempre te estuvimos vigilando, que yo no era desconocida para ellos. Sí, siempre me sentí vigilada. Prosigo. A la mañana, como mi hijo me insistía en que por qué no querían contactarse con él, claro, porque yo soy técnico, porque a mí no me van a pasar, en cambio a vos te hacen ver y te la pintan como quieren ellos. ¿Por qué no me llevan a mí? Comentaré una anécdota. Cuando mi hijo asistía a la técnica, escuela en la cual estudiaba electrónica, un día me llaman a una reunión. Fui, ya que me citaban solamente a mí. Estaban los ingenieros y los profesores. Me imaginé que no era por nada bueno. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando me dicen que no lo envíe más a la técnica? Y les digo, ¿por qué? Y me dicen, porque su hijo no precisa que le enseñen, él aprende solo. Y yo les digo, sí, lo que pasa es que no lo aguantan más y me quieren echar esa excusa. Y me dicen, ofendidos, ¿cómo vamos a hacer eso? A lo que me dicen, ¿usted no oyó hablar de los niños prodigio? Y les digo, sí, no me digan que es un niño prodigio, porque me empiezo a reír de ahora hasta mañana. Y me dicen, bueno, empiece, porque lo es, pero no se lo diga a nadie, porque lo pierde, déjelo crecer normalmente. Y me dicen, ¿para qué va a gastar dinero inútilmente? ¿Acaso usted no trabaja para que él estudie? Es para que no se sacrifique de vicio. Y yo me dije, ¿y ahora qué hago? Leí en el diario que comenzaba un curso de licenciado en Relaciones Públicas y le dije a mi hijo con el recorte en la mano, «Te vas y te anotas aquí». Cuando mi hijo lo lee, me toma de los hombros y me dice, «Vení, vieja, vení, sentate aquí que vamos a hablar. Decime,
Vos, te volviste loca. ¿Cómo voy a ir a ese curso? ¿No ves que dice para alumnos con bachillerato? Y le dije, ¿y a vos qué te importa? Vos vas y te anotás y chao. Fue y se anotó, y su sorpresa fue tal que concurrían desde profesionales, empresarios, alumnos con bachilleratos. Él era el más chico y el único que sabía, que levantaba la mano, el que daba respuestas y me dice, vieja, ¿cómo sabías que yo sabía? Fin de la anécdota. Prosigo. Y acto seguido, como a la noche había estado garuando, me dice, vamos a ver por dónde vienen. Y me dice, hoy, mira, en la tierra húmeda estaban las pisadas de los enanitos y las normales, y las siguió y terminaban junto a un árbol centenario de olivo, que, donde comenzaban las ramas, mi hijo solía sentarse, porque al abrir los brazos hacia arriba, que eran las ramas, del grosor de una lechera de 2 litros, formaban en el nacimiento un perfecto asiento. El tronco no lo abrazaban ni 3 hombres del grosor que tenía el olivo. Lo incomprensible se hizo comprensible, ya que con el correr del tiempo supimos el porqué. Detenían, suspendida en el aire, la nave arriba del olivo, no para trepar, ya que ellos hacían chup y se elevaban hacia arriba, se introducían y cerraban la escotilla. Chaf, y a otra cosa. El olivo era fuente de energía espiritual y creo que todo lo de ellos es en base a energía. Bien, satisfecha la curiosidad de mi hijo, se marchó a trabajar. Yo le supe explicar a mi hijo que ellos, los extras, me dejan hablar, si ellos lo creen conveniente. De lo contrario de la infinidad de las veces que me llevaron, por lógica, le dejan en la memoria lo que creen que es conveniente, y lo que no se lo borran, o bien, ya sea que una está totalmente imposibilitada de hablar, ya que tiene la lengua dormida, puede ver, caminar, oír, pero no hablar. Muchos maridos quisieran saber el secreto. En este relato expliqué que me dijeron que tenían captación mental, transmisión de pensamiento y dominación mental, con solo mirarlo a uno. Los emplean a esos poderes cuando lo creen conveniente y, en qué caso, con un pulso, y la dominación parcial o total es lo más clásico en ellos. De allí que dicen, quedó paralizada, yo diría, impedida de movilizar tal o cual miembro o sentido, es sistemático, efectivo para las distintas tareas que deben realizar. No digo ni que esté bien o mal, solo me limito a lo que me ordenaron, ya que años atrás me tenían prohibido hablar del tema. Hoy me sugieren escribirlo y lo hago sin quitar ni agregar nada. Creo que están aclarados los puntos claves con los que se irá desenvolviendo esta trama. Bien, prosigo. Referente a mi embarazo, embarazoso por cierto, en una oportunidad me di cuenta de que estaba en una camilla y había 3 médicos de guardapolvos blancos, 3 de cada lado de la camilla, entre varones y mujeres 6. La camilla estaba en el piso y yo los miraba desde el suelo y uno con el pie hizo trac trac y subió la camilla a la altura de ellos y de allí no sé más, ya que me durmieron y no creo fuese con anestesia. Los médicos eran todos terrestres. En otra oportunidad me tenían sentada en una silla y había igualmente 3 y 3 de cada lado mío y me estaban escarbando y no sé qué me hacían en la cabeza. No sentía nada, como si me corrían el cabello y me tocaban el casco. Como el anterior, ningún dolor, eso sí, tiesa, mientras ellos hacían lo suyo. Me supieron decir,
te vamos a llevar, mostrarte algo. Me llevaron a un lugar cruzando la Antártida. En ese momento yo miraba hacia abajo desde la nave y veía los hielos antárticos, las profundas grietas infernales, que no se ve el fin. Lo que me sorprendió fue el silencio aterrador, y creo que así debe ser encontrarse en los planetas como la Luna, que aún en ese momento no habían descendido Armstrong, Collins y Aldrin, los 3 astronautas. Esto lo pienso hoy. En ese momento era todo desconocido para mí. Quisiera hacer notar algo que a mí hasta hoy me dejó intrigada. Fue la primera vez que me llevaron cruzando la Antártida. Yo desde la nave me distraje contemplando este paisaje subyugante, espectacular. Con la mirada me sorbía. Cuánta cosa despertaba mi curiosidad, ya que no sabía si me volverían a llevar. Tanto me ensimismaba que perdí noción de lo que me rodeaba, o bien, ya sea que me lo hicieron exprofeso, ya que noté que la nave se desplazaba hacia una pendiente inmensa, ya que le sobraba espacio para deslizarse por esa pendiente que estaba cubierto, compacto, los costados, como quien se introduce entre 2 montañas, ya sea que me distraje o bien me hicieron alguna triquiñuela o una distracción inducida, ya que vi el deslizamiento, empinado y luego no sé si se introdujo en algún precipicio, ni sé a qué profundidad estaría, ya que el deslizamiento es imperceptible. Lo que sé es que me encuentro de golpe ante lo que yo di en llamar el paraíso. Esto es notable. No había sol, no había luz artificial. Sin embargo, la iluminación era total. Era una luz divina, como la de Laura, pero todo radiaba un halo espiritual que no dañaba la vista, como ser la blancura del hielo de la Antártida, que más bien es cegador, digo yo, que es una iluminación celestial. Y claro, encontrarme en esa profundidad, con ese espectáculo casi irreal, por eso quedé deslumbrada, anonadada, casi diría, que escrutaban mi reacción y bueno, si estaban expectantes, habrán acusado recibo. Prosigo. Yo miraba dentro de la nave, que era todo compacto, de tableros electrónicos o con energía, con botones, luces, aparatos de todo tipo que marcaban números. Llegamos y yo pensé, si es cierto que existió el paraíso, debe ser este, el verdor, las plantas exóticas, era un oasis en medio de hielos, la temperatura templada, había lagos. Lo que no vi fueron animales, pero si ese era el paraíso, solo debía albergar la serpiente y por ende la cobra, y vi, a la altura que aquí serían los cables de la luz, un bus por el aire. Me depositaron en un gran campo, casi me volví loca. Era una gramilla pareja, a pesar del suelo con pequeños montículos como de 30 centímetros del suelo, la gramilla, una parte color rosa, casi un lilita esfumado, otra parte amarillo tirando a yema de huevo, también esfumado, y un celeste cielo, que yo me tiré y comencé a rodar, presa de una felicidad, casi un éxtasis voluptuoso, una locura nunca antes experimentada de sentirse cerca del cielo, sin el peso, el cargo de conciencia, como un bebé, un ser carente del lastre de este mundo, liviano como una hoja, sin culpas propias o ajenas, un estado celestial. Y de pronto, el extra, luego que me dejó retozar, me dijo, ven que te mostraré algo, y me llevó ante unos enormes, digámosle, piletones y me dijo, ¿ves? De esto nos alimentamos. Era un musgo, yo diría, si tendría que catalogarlo. Creo que sería el más tuerzo, por lo que conozco. Es como uno que es medio serruchito y que se puede comer en ensalada. Se llama clorela.
según ellos, el musgo. Luego le pregunté, ¿y cómo lo comen? Y me dijo, ven, que te mostraré la nevera. La nevera para ellos, para mí, era el cuadrado de lo que vendría a ser la cocina nuestra. Cubierta las paredes de conservadoras, en el medio una mesa de mármol color leche, alargada, diría de unos 4 metros, y en un costado, como un mostrador, pero igualmente de mármol, abrió la conservadora y sacó varios frascos, y me dijo que así lo preparaban, uno en polvo, otro melaza, otro granulado, y me dice, ¿y para los glotones, que no pueden estar sin masticar, en forma de rosetas, como el maíz pisingallo o pororo nuestro? Y me dice, el musgo se llama clorela, tiene los elementos vitamínicos que se necesitan para la subsistencia. Diré que en esa cocina, donde estaban las neveras, no había ningún tipo de vajilla. Nada de nada. Las neveras con las mismas puertas que las nuestras, eso sí, color metal, y las paredes, lo poco que quedaba descubierto, estaba revestido de azulejos blancos o leche. Eso sí, no vi el cielo, ya que alcé la vista y lo que vi, ya lo expliqué, era un bus que andaba por el aire a la altura que sería aquí los cables de la luz. Diré que el extra me interiorizaba todo. Tenía un buzo negro, parecía piel de tiburón, porque transpiraba o era húmedo, contrariamente que las 2 primeras veces que vinieron a mi casa tenían saco y pantalón. Después de estas incursiones me depositaban en mi casa. Lo de depositaban era porque me alzaban en brazos y me dejaban en mi cama, y tardaba unos minutos para volver a tener el potencial de mi cuerpo y poderlo manejar. Recién después que se cortaba la inmovilidad que me producían exprofeso, y cuando lo lograba, me ponía a llorar de la impotencia, de no poder tener la movilidad dinámica de mi cuerpo para moverme, saltar de la cama y ver que se va y me deja. ¡Qué angustia! Infinita. Es una desesperación incontrolable. Yo ya no quiero estar más aquí, después de ver y saber que existe otra realidad que no se asemeja en nada. Es una paz indescriptible. ¿Cuál es mi sensación? De desamparo, una soledad que abarca todo mi ser, un vacío, vacío de espacio, de tiempo, como si estuviese sola en este mundo. ¿Por qué? Es una necesidad de ya no ser, no estar, no querer, como estar en un inmenso desierto, un océano, estirar los brazos y no percibir nada, como si la hubiesen vaciado por dentro, estar hueca, no saber qué hacer, ya que me sacaron de mi mundo o el mundo que yo me había formado. ¿Cómo me encuentro hoy? Mi vida cambió. Desde el mismo momento en que me visitaron y luego que me llevaron y me mostraron otra realidad, casi diría que esa es la realidad, y aquí en la tierra estamos presos, sin la posibilidad de salir. De allí que son cerebros pensantes, quieren evadirse hacia arriba, y es cuando ellos se conectan y nos tratan de hacer ver la realidad que nos fue ocultada. Yo me pregunto, ¿hay otra realidad? Lo que es dramático, explicar, ser explicado y ser entendido en su justa medida, digámosle, un suponer, debía estar en determinadas ocasiones, llámese como se llame, arriba o abajo, es una realidad totalmente distinta a la que habito normalmente, interrogándome, ¿cuál es la realidad real? Es totalmente perturbante. Solamente si pensamos que en cuestión de minutos o segundos, después de haber incursionado en una dimensión desconocida y al momento debo insertarme nuevamente en mi mundo actual, proseguir con el ritmo y tareas cotidianas con el resto de la humanidad, es desestabilizador, amén de perturbador, contemplar, así como así, el cambio de estructuras, paisajes, es
como estar en otra ciudad desconocida que no le es afín. Por más de 50 años, experimentar esos fenómenos y recién llegar al 2000, todo debe quedar aclarado y especificado, relatado, ya nada debe quedar oculto, ya que llegó la hora de la verdad. Esta es mi verdad. Hablo solamente de lo que sé y vi. No puedo hablar, ni debo hacerlo, sobre lo que no sé ni vi. Dejo en claro que con esto no pretendo influir ni influenciar a nadie, solo me limito a relatar, describir lo que se me insta, a detallar, especificar e informar lo que en su momento se me fue revelado para ser desvelado en esta ocasión. Y aquí lo vamos a dejar ya por hoy, pero hay mucho más, de manera que os espero para seguir leyendo lo que escribió María o Rosalía Taglialavore, madre de Luis Felipe Moyano.